Hola, buenos días. De nuevo con ustedes allí en casa, ¿cierto? Tenemos esta modalidad de estar con ustedes domingo a domingo, ¿cierto? Gozándonos de podernos conectar a través, no solamente en esta ciudad, sino en muchas ciudades que nos ven y nos oyen. Y que la palabra de Dios en este tiempo va corriendo como esa fuente de agua viva para alcanzar a muchos. Bueno, mira, ya estamos a 15 de agosto. 15 de agosto y en este mes conectados con uno mismo. En cada domingo hemos aprendido lo que a ti y a mí, ¿cierto? Esas situaciones, emociones que están en nuestra alma. Entonces, cada día es esa preparación para que el Señor y a través de su Santo Espíritu traiga libertad para nuestra vida y podamos ser libres como Él lo desea. Y ya conectados allí para que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra y a lo que el Señor desea. Bueno, ya creo que estamos listos, entonces vamos a abrir la palabra de Dios y vayamos a ese Salmo de 62. Vamos al Salmo 62, del 1 al 4. Al 4. Muy bien, ahí estamos. Dice la palabra de Dios así: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira y con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Mira qué hermoso este salmo, que realmente el tema es depositar toda, ¿cierto?, nuestra esperanza en Dios. Saber que Él tiene el control que nos permite esperar con paciencia, que hemos venido hablando, para que Él nos rescate. El verdadero reposo no llega cuando los problemas se resuelven, debido a que vienen más problemas en camino. El verdadero reposo surge de una esperanza constante en la gracia de la salvación, en que Dios sea tu roca, en que Dios sea tu fortaleza. Esa es la manera de resolver cada adversidad, en que tú y yo estemos seguros, esperanzados, ¿cierto?, de la ayuda, de ese rescate de nuestro buen Dios. Por eso David expresaba sus sentimientos a Dios, pero luego reafirmaba su fe. La oración nos puede hacer libres de nuestras tensiones emocionales y de nuestro estrés emocional. Por eso debemos confiarle a Dios todo lo que tú y yo sentimos, todo lo que tú y yo hacemos, todo, porque Él es nuestra salvación. Nuestra confianza en Él es esa, que Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca. Y que a pesar de todo lo que venga, a pesar de todo lo que tú y yo podamos sentir en estos tiempos, Él es el único que nos puede ayudar. Y dice también que no podemos desconfiar, ¿cierto?, de que Él es capaz de hacer lo imposible en tu vida y en mi vida, porque Él, cuando tú y yo estamos seguras de Él, nadie ni nada nos podrá conmover, ¿cierto? Entonces, mira qué maravilloso el saber que a través del Señor es donde nosotros podemos estar bien seguros, a pesar de todo lo que tengamos en nuestra vida. En este proceso de estas conexiones con nosotros mismos es liberarnos de todo aquello que tenemos. Y ese es el propósito, ¿cierto?, en este mes de agosto. Bueno, yo te invito a que allí donde estás, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que siga hablando a través de su palabra, que nos siga mostrando a través de su Santo Espíritu todo aquello
que por lo cual nuestras emociones, ¿cierto?, necesitan ser libres, nuestra mente, nuestro cuerpo, para agradarle al Señor, para que vivamos conforme a esa voluntad del Señor. Yo te invito a que te pongas cómodo y comencemos en esta mañana a darle gracias al Señor y a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos invita a que nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad estén calladas delante de ti, solamente para oírte a ti, que eres nuestra salvación. Que podamos ir delante de ti, oh Dios, cada vez que tengamos una necesidad en el alma. Señor, alguna angustia, algún resentimiento, alguna situación, Señor, que viva nuestras emociones. Solamente debemos ir delante de ti, porque de ti es donde viene la salvación. De ti, oh Dios, es donde es el que nos puede sostener, porque tu palabra dice que eres nuestra roca, que eres nuestra salvación, nuestro refugio, y aún dice que no resbalaremos mucho. Muchísimas gracias, Señor, porque a veces nuestra mente maquina, a veces nuestra mente quiere hacer tantas cosas, Señor, pero dice que tú tienes control de todo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado desplomarnos. Gracias porque no nos has dejado, no nos has derribado. Y, Señor, porque aún en nuestra boca quieres que cada día hablemos la verdad. Gracias, Señor, porque el deseo de tu corazón es que confiemos en ti, que nuestra fe se aferre a ti, a lo que tú eres para nuestra vida, y que nuestro corazón cada día podamos creer que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, amado Dios, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a descubrir qué es lo que tenemos en nosotros mismos, aquellas situaciones, aquellas emociones, Señor, que dañan nuestra vida. Que tú traigas libertad día tras día, porque no es solamente este mes de agosto, sino siempre nos permitas encontrar en nosotros esa necesidad de conocerte como nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestra roca fuerte, nuestro refugio, y aún saber que tú tienes, Señor, esa esperanza en nosotros para que cambiemos. ¿Por qué? Porque la obra que tú vas a hacer en nosotros, tú la harás con nosotros o sin nosotros. Esa es la promesa y el propósito que siempre has declarado en tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por hacernos libres todos los días de nuestra vida. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces vayamos a alabar al Señor con esta hermosa canción. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús
el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alabamos al Señor con gozo en nuestro corazón, reconociendo esa obra maravillosa de la cruz, ese acto de amor sublime, eterno, cierto, que nos da poder a ti y a mí, nos da libertad, ese poder que ha sido dado para nosotros en la manera que cada día lo reconozcamos. Fue en la cruz, cierto, que Jesús te hizo libre, y allí es donde tú y yo debemos llevar cada carga, cada necesidad, cada faltante que tengamos, porque solo Él lo puede llenar. Muy bien, entonces pasemos a los anuncios, y en los anuncios de esta semana de agosto, del 15 al 20, tengo una invitación muy especial para ti, y es la reunión de mujeres. Como siempre, mes a mes nos reunimos. Esta invitación está allí, viernes 20 de agosto a las 7:30 nos vemos. Vamos a hablar algo de la condición de nuestra mente. Cómo está condicionada nuestra mente, ¿cierto? Para aprender, para conocer, para evaluar tu vida. Entonces, ese viernes te esperamos a las 7:30, todas las mujeres y a tus invitadas. Les recordamos los quinceañeros de esta semana. El 18 tenemos a Diana Herrera, y el 18 también a Juan Diego Arenas, y el 19 a Yesida Esparza. Para ustedes, un abrazo, un caluroso recuerdo, ¿cierto?, de sus vidas, para que disfruten este día maravilloso que les ha dado el Señor. Dios les bendiga ricamente. Y mira, el tiempo pasa y pasa, y esperamos vernos muy pronto, ¿cierto? Eso es lo que esperamos todos y queremos. Allí donde estás, entonces, yo te invito para que oremos y nos preparemos para este tiempo del tema que tenemos para esta mañana. Yo te invito allí que inclines tu rostro, cierres tus ojos, pienses en el Señor, en esa esperanza que Él te puede dar. Piensa allí en tu alma, qué pensamiento hay, qué sentimiento tienes y qué quieres hacer. Y dile así como dice el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. De Él es la esperanza que tú tienes. Esa esperanza solamente la puede conceder el Señor. Dile: gracias, Señor, porque tú eres mi roca, porque eres mi salvación. Gracias, Señor, porque quiero reconocer que eres mi refugio en la tribulación, en la necesidad. Gracias, Señor, porque aún no me dejas resbalar.
Muchísimas gracias. Y aún, Señor, si puedo resbalarme, sé que tú me vas a detener, que tú me vas a advertir con tu Santo Espíritu. Por eso dile, Señor, hoy te reconozco que eres mi salvación y mi gloria, eres tú, porque tú te mereces toda la alabanza. Gracias, Señor, porque eres la fuente. Gracias porque eres la torre fuerte. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, eres quien me ayuda. Gracias, Señor, porque derramas delante de mí y de mi corazón esperanza, porque colocas, Señor Jesús, fe en mi corazón para creer día tras día, Señor, en lo que tú puedes hacer en mi vida. Díselo al Señor, Señor, tú eres mi refugio. ¿A dónde iré? ¿A dónde me esconderé? Sino, Señor, delante de ti iré y encontraré mi salvación. Muchísimas gracias, oh Dios, por ser para mí ese refugio, esa roca fuerte y esa salvación. Padre, te damos muchísimas gracias. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Te invito entonces a adorar al Señor y prepara tu corazón en este tiempo. El hombre Jesús fue y murió en la cruz y su sangre derramó y con poder resucitó. El hombre Jesús fue y venció en la cruz y te dice ven a mí, ven a mí. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. El hombre Jesús fue y murió en la cruz y su sangre derramó y con poder resucitó. El hombre Jesús fue y venció en la cruz y te dice ven a mí, ven a mí. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida.
Oh Cristo Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Viniste a redimirnos, viniste a liberarnos de todo engaño, de toda mentira. Tu luz y tu verdad, Señor, tu palabra es verdad, Señor. Y hoy tenemos la oportunidad, Señor, de caminar, Señor, de vivir en la verdad, Señor. Toma este tiempo maravilloso en esta mañana, Señor. Que tú sigas trayendo sanidad y liberación a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que tú, Señor, liberes, Señor, oh Dios, de toda tiniebla y oscuridad. Hoy queremos reafirmarte, Señor, reafirmar tu presencia en nuestras vidas, para que tú sigas gobernando nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Que vayan acordes, Señor, a nuestra fe. Hoy estamos declarando, Señor, que somos hijos de Dios y que por lo tanto la verdad absoluta habita en nosotros. Esa verdad que nos hace libres, Señor. Porque tu palabra dice que aquel que el Hijo liberare, ese será libre. Hoy, Señor, nos gozamos y celebramos, Señor, esta libertad. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en sus casas, allí que están detrás de estas pantallas, para que ellos experimenten ese toque, Señor, sobrenatural que tú das. Visita, Señor, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño. Que tú, Señor, te manifiestes y que ellos puedan experimentar tu presencia, Señor. Seguimos orando, Señor, por todos aquellos que están postrados en una cama, en una clínica, en una UCI, Señor. Que tú sigas sanando y liberando nuestro país. También por aquellos que están en una cárcel, Señor, oh Dios, y que necesitan, Señor, la justicia divina, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos dan la oportunidad de que a través de estos medios seguir en conexión contigo, en conexión con los demás y en este mes en conexión con nosotros mismos en este proceso de sanidad y de liberación. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias y te consagramos en este momento, Señor, esta enseñanza de tu palabra para que cumpla el propósito con que ha sido dada por ti, Señor. Para tu honra y tu gloria lo hacemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy buenos días, familia. Domingo 15 de agosto, mitad de mes. Bueno, aquí estamos compartiendo la palabra y qué bueno, contentos de estar con ustedes, nuevamente conectados y aquí expectantes de lo que el Señor está haciendo. Y bueno, seguimos orando por la recuperación del país. Que el Señor nos ayude a superar esta pandemia. Bueno, hoy quiero felicitar a Diana Herrera, a Juan Diego y a Jessy Esparza. Juan Diego Arenas, Jessy Esparza, Dianita, reciban mi más cariñoso saludo de cumpleaños. Que Dios les bendiga, que Dios les sustente, que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios les guíe a toda la verdad. Que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra maravillosa en ustedes. Y bueno, nos alegra que este viernes, recuerden, las mujeres sabias tienen su reunión especial, están cordialmente invitadas. Esperamos que ustedes se conecten este viernes para que disfruten de ese tiempo especial. Y bueno, un agradecimiento a todos los inversionistas de esta obra, a todos los que siembran esta obra para que el Señor les retribuya y les multiplique grandemente. Bueno, vamos a entrar al mensaje de hoy, que lo hemos llamado el ser libre de las mentiras y del engaño. Ser libre de la mentira y el engaño. Y para eso los invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ese primer libro, Génesis capítulo 27. Y vamos a leer la porción del versículo 18 al 24. Espero que ustedes tengan sus Biblias y que compartan la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió:
porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz, escúchese muy bien, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Es palabra de Dios. Tremendo relato bíblico, impresionante. En este pasaje se relata quizás una de las mentiras y engaños más grandes en la Biblia. Y es la historia de cómo Rebeca se confabula con su hijo Jacob para engañar a Isaac, a su padre y su esposo. Bueno, se aprovecharon que anciano y que estaba viejo, ya estaba también ciego. Y todo esto lo hicieron para arrebatarle la bendición a Esaú, que era el primogénito, y que Isaac le había dicho que quería comer un guisado de ese animal preferido. Pero Rebeca era a su hijo Jacob, y por lo tanto se tramó todo este cuento para que le preparara, lo forrara en piel de cabra y se pusiera las ropas de Esaú para que oliera a Esaú. Sin embargo, Isaac decía que la voz era muy parecida a la de Jacob. Las intenciones. ¿Qué intenciones tenía Rebeca con Jacob? Uno podría decir que tenía las mejores intenciones de una mamá para que bendijera a su hijo Jacob, pero hicieron uso de la mentira y del engaño. Uno podría decir que el fin justifica los medios. No creo. Dios, ¿cierto?, nunca va a justificar esa clase de comportamiento. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿aprobaría Dios los métodos que por lo general la gente emplea para alcanzar lo que quiere? ¿Será que Dios aprueba esas cosas? La mentira y el engaño de Rebeca y Jacob trajeron terribles consecuencias a su familia. En el caso de Jacob, nunca más volvió a ver a su madre en vida. ¿Qué más pasó? Bueno, su hermano Esaú decidió odiarlo hasta la muerte. Se propuso matarlo. Y eso llevó a que Jacob huyera de la presencia de su mamá y de su papá. Y vivió durante muchos años, más de 20 años, lejos de su familia. Esta mentira dividió a la familia. Es más, Jacob nunca logró disfrutar de la herencia material por la cual supuestamente se hizo todas estas cosas. Y de Esaú descendió una nación, los edomitas, que fueron terriblemente enemigos de Israel. Esto nos quiere decir que siempre las mentiras traen sus consecuencias y en algunos casos sabemos que son fatales. Bueno, la gente dice que hay mentiras piadosas, que hay mentiras compasivas y muchos pecados se justifican a través de que se dicen que son necesarias para alcanzar ciertos fines. Dicen que el fin justifica los medios. Bueno, la palabra de Dios dice que independiente del tamaño, el propósito, del énfasis, sigue siendo un pecado. Y Dios rechaza y condena esa clase de mentiras. Y eso lo estableció Dios desde los 10 mandamientos, cuando dijo, no mentirás. Y es una orden, y es un mandato, y no es cualquier cosa. Ahora, la primera mentira que se registra en la Biblia es la que el mismo Satanás le vendió a Eva. Satanás le dijo a Eva, mira, eso no es cierto de que si comes del fruto vas a morir. No vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. Y lamentablemente sabemos cómo terminó esa historia de Adán y Eva. Cómo por caer en el engaño de la mentira de Satanás, terminaron siendo expulsados del huerto del Edén y
padecieron cualquier cantidad de problemas. Dios había dicho, ya Dios lo había establecido, que el que comiera, el que desobedeciera y comiera ese fruto, moriría. El Señor Jesús, por este evento y muchos eventos más, afirmó que Satanás es el padre de la mentira, queriendo decir que es quien la promueve, queriendo decir que es quien la patrocina. Por eso Dios rechaza la mentira. Dice que la mentira es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque tiene como origen a Satanás. Ahora, el Señor dice que todos aquellos que promueven, que hablan, que practican la mentira, son hijos del diablo. Y no importa si usted la llama piadosa, si usted la llama como la quiera llamar, pero sigue siendo una mentira. Y allí en Juan, capítulo 8, versículo 44, la palabra de Dios lo dice de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y escúchese muy bien, y padre de toda mentira. Yo no sé cómo es que la gente se da a tramar, ¿cierto? Por los hechiceros, los brujos, por los adivinos, cuando dice que el padre, quien gobierna sus vidas, es Satanás, y en él no hay verdad. Entonces, esta es la gravedad, y esa es la gravedad a la cual tenemos que ser conscientes, porque si hay algo que está muy metido en la sociedad y muy metido aún en el pueblo cristiano, es la mentira y es el engaño. Bueno, tenemos que creer que el engaño del diablo fue exitoso y sigue siendo exitoso cuando nosotros le damos cabida a esa situación. La mentira siempre traerá tras de sí graves consecuencias, y uno ha visto cualquier cantidad de matrimonios que se han acabado por una mentira, noviazgos que se han acabado por una mentira, negocios y hasta vidas. Hay gente que por una mentira ha muerto. La Biblia en muchas ocasiones habla de espíritus de mentira que están en la tierra promoviendo la maldad, el engaño, y están haciendo estragos. Y es allí donde nosotros no podemos seguir en este engaño, sino redimirnos y liberarnos. Como decía ahora la canción, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso el primer punto que quiero compartir contigo en esta mañana lo he llamado de la siguiente manera: mentiroso, mentiroso. Así lo he llamado en esta mañana. El primer punto, mentiroso, mentiroso. Y el mentiroso dice mentira muchas veces para conseguir algo, o para levantar lástima, o para que le ayuden en alguna situación. Uno ve mucha gente en la calle con mentiras, engaños, buscando que les colaboren. Y esto lo vemos en el rey David. El rey David, allí en el Salmo 58, versículo 3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron. El rey David padeció las consecuencias de su mentira cuando cometió adulterio con Bernabé y quiso engañar a Raimundo y todo el mundo, aparentando otras cosas. Entonces, aquí vemos que el rey David dice que muchos son mentirosos desde muy pequeños, desde la niñez. Y yo he conocido casos como en el ministerio de consejería, de personas que exageradamente son esclavos de la mentira. El mentiroso le gusta exagerar para hacer creer a los demás lo que realmente no es, o muchas veces minimizar para hacer ver lo malo como no tan malo. No es tan malo lo que sucedió. Y por eso mucha gente quiere justificar o disfrazar la mentira de muchas maneras, cuando realmente acarrea maldición. El Salmo 59, versículo 12, dice la palabra: por el pecado de su boca
por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y vea cómo termina. Y por la maldición y mentira que profieren. Entonces, la gente que practica la mentira, que dice la mentira, que vive la mentira, pues acarrean desgracia, acarrean maldición. Y realmente delante de Dios no se van a sostener. El mentiroso quiere deshacerse entonces de las consecuencias de sus acciones pecaminosas y no quiere pagar por ello. Es más, algunos dicen, oiga, ¿por qué tanto alboroto por una mentira piadosa? Bueno, el sabio Salomón decía que el testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso morirá. Es tan fuerte como Dios considera la mentira que si nosotros tomáramos conciencia de lo que dice la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios acerca de la mentira, no diríamos mentiras. El mentiroso en última se cree más listo que los demás y por eso se afana por mentir, por querer ganar ventaja sobre esas cosas. El problema es que piensa que no va a ser descubierto, pero sabemos que en la Biblia tarde que temprano la mentira sale a flote. El Señor Jesús decía que no hay nada oculto debajo del sol que no se sepa. Y por eso lo más terrible es que cuando el mentiroso es descubierto, pues pierde toda credibilidad. Dios, por medio del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículo 5, decía, cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras. Se afanan por cometer iniquidad. Escuche de nuevo esto. Cada uno engaña a su prójimo. Eso es lo que estamos viendo. En la casa, en la calle, en la empresa, en todo lugar. Y dice, y no se habla la verdad. Es más, dice, han enseñado sus lenguas, o sea, se han acostumbrado a decir mentiras. Y lo más terrible es que se afanan por cometer iniquidad. Bueno, el Señor Jesús en Lucas 8:17 decía, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces, lo mejor es liberarse de la mentira. Lo mejor es liberarse de esa atadura, de esa opresión, porque ya sabemos que la mentira no viene de Dios. La mentira viene del padre de la mentira, que es el diablo, que es Satanás. Y nosotros estamos llamados como cristianos a liberarnos y, como decía la canción, a decir la verdad. ¿El mentiroso qué hace? Bueno, busca con la mentira de engaño manipular a otros. Y eso fue lo que vimos con Rebeca, ¿cierto? Y con su hijo Jacob. Manipularon a Isaac para obtener la bendición. Y eso es grave. En Jeremías capítulo 9, versículo 3, dice Dios a través de este profeta, tensan su lengua como un arco para lanzar mentiras, pero no son valientes para decir la verdad, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. Cuando no hay temor de Dios, cuando se desconoce a Dios, pues los mentirosos están allí haciendo de las suyas. Y es por eso que el mentiroso va terminando como que envolviéndose en una telaraña de maldad, de engaño, y es muy difícil de salir, de soltarse, de liberarse de esa telaraña de la mentira. Si la persona no le pide el favor, no le pide ayuda a Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, es muy difícil que se libere de ello porque es una opresión. El salmista decía que los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Escúchese esto. Uno diría, pero a ver, ¿cuál es el problema con la mentira? Bueno, allí el Salmo 101, ¿cierto? 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, estas palabras absolutas, que es la palabra de Dios, nos advierten de que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Por eso es que los mentirosos nunca podrán contar con el respaldo de Dios ni con la bendición de Dios.
Los mentirosos lo único que hacen es abrirle puertas al enemigo para que constantemente les use para destruirles. Recuerden que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y los mentirosos son presa fácil para él. Por lo tanto, la Biblia condena fuertemente las mentiras. Y esto porque es contrario a Dios. Dios nunca miente. Y allí en Números, capítulo 23, versículo 19, dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, la verdad es absoluta. Dios es verdad, y por lo tanto, todo pecado de mentira es constantemente condenado. Ahora, si tú dices que eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios, y somos hijos de Dios porque Jesús entró en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que vivir en la verdad, tenemos que hablar la verdad y decir la verdad en todo. En Proverbios 6, versículos 16 al 19, dice la palabra: hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, el que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Dios abomina, aborrece, desprecia la mentira. Y aquellos que la usan, pues no podrán contar con la bendición del Señor. Y eso es importante, que en esta mañana seamos conscientes de esa realidad. El segundo punto que quiero compartir contigo en esta mañana, lo he llamado tipos de mentiras y engaños. Tipos de mentiras y engaños. Y es importante, es increíble entender cómo la sociedad, la cultura se ha especializado en perfeccionar la mentira, en disfrazar la mentira con otros nombres, pero al fin y al cabo sigue siendo una mentira que no le agrada a Dios. Y el primer tipo de mentira que quiero compartir contigo lo he llamado falsedades absolutas. Estas son mentiras abiertamente descaradas, y el que las dice está muy consciente de que lo está haciendo, pues lo considera, sea que lo considere una mentira grave o una mentira pequeña, lo que sigue siendo es una mentira que va a causar daño, que va a causar mal, pero es consciente que está diciendo esa mentira. Ya vimos cómo Dios odia la lengua mentirosa. Sabemos cómo Dios odia el testigo falso. Ahora entiende uno por qué Dios lo prohibió en los 10 mandamientos, cuando dijo no mentirás. Entonces, no podemos caer en esa trampa, en ese vicio, en ese mal hábito de decir mentiras. La mayoría de los creyentes saben que mentir es moralmente incorrecto, pero curiosamente, constantemente dicen mentiras a otros, que uno se sorprende. A ver, estamos con Dios, estamos con Cristo, estamos con la verdad absoluta. O sea, la vida del creyente tiene que ser una vida transparente, una vida honesta, sincera, y no como viven los demás sin Cristo, que constantemente hacen de la mentira un negocio. Ahora, uno se sorprende que los que más se enfurecen acerca de las mentiras son los mismos mentirosos, como que no soportan. Y uno lo ve a Jacob cuando su tío Labán lo engañó muchas veces. Le dijo muchas mentiras y el hombre se ponía bravo cuando realmente él había hecho lo mismo con su padre. Y más adelante vamos a ver cómo los hijos de Jacob también lo hicieron con él. Los segundos son las falsas promesas. Las falsas promesas. Y algunas personas hacen promesas que no tienen intención de cumplir. Hay gente que promete y dice. Hay gente que de antemano saben que no van a cumplir.
Y esa es una otra forma muy sofisticada de engañar deliberadamente a las personas. Y inclusive muchos quieren engañar a Dios, le prometen cosas a Dios, quieren chantajear a Dios, manipular a Dios. El rey Salomón, conocedor de todas estas cosas, allí en su libro Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 al 6, dice la palabra: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometes y no cumplas. Y véalo como dice: no dejes que tu boca te haga pecar. Yo conozco a muchos creyentes que se apresuran a prometerle cosas a Dios. Y tristemente uno ve que Dios los bendice, Dios los prospera, pero estas personas, una vez bendecidos, no se vuelven a acordar de las promesas de Dios. Se les olvida fácilmente. Es lo que yo he llamado, sufren de Alzheimer espiritual. Es increíble cómo se les olvida las promesas. Señor, bendíceme. Señor, que si yo me hago estas cosas, si yo vendo estas cosas, te voy a dar tanto, voy a dar para la iglesia, voy a darle a mi familia, voy a colaborarle a la gente necesitada. Y nada. Palabras, solo palabras y nada más. Bueno, uno como humano, y a mí me ha pasado que he hecho promesas, pero ya las circunstancias alrededor se vuelven imposibles, y eso sé que Dios lo sabe. Dios sabe cuándo realmente yo quiero cumplir la promesa, estoy comprometido, y otra cosa es cuando ya se vuelve sumamente imposible de hacerlo. Pero cuando la gente, a sabiendas que hace una promesa y que nunca la tiene la intención de cumplir, o cuando pudiendo cumplirla deliberadamente elige no hacerlo, esa es una mentira y es un engaño. Y nosotros vemos y estamos acostumbrados a ver esas cosas en nuestra sociedad. Bueno, a nosotros los pastores también la gente nos hace promesas. Cuando los llamamos, le mandamos una invitación para que asistan a una reunión, a una conferencia, muchos le dicen: sí, pastor, cuente con mi presencia, yo me voy a conectar, yo voy a asistir, y al final no lo hacen. Bueno, por favor, el que esté libre de este comportamiento, que tire la primera piedra, porque la verdad es que eso se ha vuelto una costumbre, un mal hábito, y del cual tenemos que liberarnos. Otro tipo de mentira y engaño es la adulación. Y a menudo las personas quieren causar una impresión favorable en los demás, por lo que comienzan a decirle cosas que en el fondo no sienten. Es más, no quieren decir. Y en muchos casos que no son ciertas. Esto puede parecer amable, pero es una forma de mentir deliberadamente a otros. Incluso muchos también lo hacen con Dios. Tratan de decir muchas cosas a Dios. Allí el salmista en el Salmo 78, versículo 36-37, dice la palabra: pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Escúchese eso. Hay gente que trata de echarle cepillo a Dios, y de pronto en palabrerías tratan de impresionar a Dios, pero Dios sabe que su corazón está lejos de él. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Entonces, mucha gente profesa servir a Dios, dan la impresión, ¿cierto?, de lo que no es, cuando es totalmente falso. Otro tipo de mentira y engaño la he llamado enseñanzas falsas. Enseñanzas falsas. Y el engaño siempre está involucrado cuando la enseñanza es falsa. Se presenta como verdad a pesar de ser todo lo contrario. Y encontramos, la palabra de Dios nos advierte de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Bueno, hay falsedad por todos lados. Satanás trata de imitar.
y hoy vemos cómo la gente cae bajo el engaño. Por eso es que en la Biblia los falsos apóstoles son llamados trabajadores engañosos, porque fingen ser siervos de Cristo, se disfrazan como ángeles de luz y ministros de justicia, pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Muchos falsos maestros y falsos profetas se presentan a sí mismos como hombres de Dios, enseñando mentiras como si fueran verdades. Hay mucha gente que utiliza la doctrina de la prosperidad para tergiversar la palabra de Dios con astucia y con engaño. Y la gente cae. Y uno ve en este país cómo todavía la gente cae en pirámides, cómo la gente cae en cursos falsos, en trámites falsos. La mentira está presente en nuestra sociedad. Y la mayoría de las falsas enseñanzas implica decir las cosas a medias, porque hay gente que se especializa a decir las cosas a medias para que de alguna manera la gente crea que es verdad. Omiten, ¿cierto?, las cosas ciertas y la camuflan con la mentira, y de esa manera engañan a la gente, Otro tipo de mentira, engaño, es la hipocresía. La hipocresía. Y un hipócrita es un engañador porque finge ser algo que no es. Algo que no es. Jesús constantemente criticaba a los fariseos y decía: fariseos hipócritas, ¿cierto? Por fuera aparentemente muy religiosos, pero por dentro realmente no cumplían. Y el apóstol Pablo le enseñaba a su discípulo Timoteo a no caer en la hipocresía. Allí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos. Escuche de nuevo, voy a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos negarán la fe porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por hipocresía de mentirosos. Esto significa que la hipocresía siempre está asociada con la mentira. Por eso el apóstol Pablo también invitaba a que debemos desechar la hipocresía. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Estamos llamados como hijos de Dios a rechazar la mentira. Tenemos que aborrecer la mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad, porque no es congruente. No. ¿Cómo digo que yo soy cristiano cuando la mentira va adelante? Y yo, lamentablemente, como pastor, tengo que reconocer que mucha gente, muchos creyentes, no son prosperados, no son bendecidos, porque todavía la mentira va delante de ellos. Muchas personas profesan servir a Dios fielmente, pero uno preguntaría, ¿están realmente haciendo lo que deberían hacer? ¿O simplemente están tratando de engañar a otros y, lo peor, a sí mismos? ¿Usted está haciendo lo que Dios realmente quiere o lo está haciendo como un solo pretexto? Entonces la hipocresía también está en medio de nosotros y tenemos que redimirnos, tenemos que liberarnos de esa clase de comportamientos. Y está también otro tipo, y es las verdades a medias, que ahora lo mencionamos. Algunas personas se consideran inocentes siempre que digan lo que es técnicamente cierto. O sea, de toda una historia, pues cuentan lo que realmente es cierto, pero engañan a otros con lo que realmente no cuentan. Y ese es el caso que le pasó, ¿cierto?, a Jacob. Recordemos que los hermanos vendieron a José, el hijo preferido de Jacob, por envidia y por muchas cosas más. Y Jacob le había regalado una túnica muy hermosa que despertó la envidia de sus hermanos. Y ellos vendieron a Jacob como esclavo y cogieron la túnica y la untaron con sangre para hacerle entender al papá de que una fiera se lo había devorado. Y cuando llegaron ante él para justificar el hecho, entonces le mostraron la túnica.
Y la túnica, esta es la túnica que tú le diste a tu hijo, sí. Entonces, pero no contaron lo que habían hecho. Uno ve que la publicidad constantemente hace uso de eso. Cuenta la verdad a medias. Bueno, tenemos que cuidarnos de esas verdades a medias porque terminan siendo mentiras. Y el último tipo que quiero compartirles de mentira y engaño es algo que es increíble, es el autoengaño. El autoengaño. Pues una de las formas más tristes de engañarse a sí mismo. Las personas que no quieren enfrentar la realidad a veces pueden convencerse a sí mismas de creer cosas que realmente no son ciertas. Y de eso han hecho hasta películas. La gente que de tanto decir mentira ya no sabe diferenciar qué es verdad y qué es mentira. El apóstol Pablo decía que nadie se engaña a sí mismo, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y eso es lo peor cuando la gente quiere engañarse. ¿Cómo termina la gente? Bueno, creyendo su propia mentira. ¿Por qué? Porque ya no viven en la verdad. Pueden terminar creyendo que son aceptables para Dios, pero se engañan a sí mismos. Ya dijimos que Dios aborrece la mentira y al mentiroso. El tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he llamado verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, porque a eso hemos sido llamados, a vivir en la verdad y a ser verdaderos. El apóstol Pablo invitaba a los cristianos de Éfeso a no mentirse los unos a los otros, sino siempre a decir la verdad. Y es la invitación que yo te hago en esta mañana. En este mes que estamos en conexiones con nosotros mismos y en este tiempo de sanidad y liberación, qué tan importante es que nosotros siempre digamos la verdad. Los que hablan la verdad estarán bajo el amparo, bajo la cobertura de Dios. Dios les estará siempre, ¿qué? Respaldando. Pero no así el mentiroso, que estará condenado a su destino eterno. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es el mejor aliado para decir la verdad. Y recordemos que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Por lo tanto, la verdad debe morar siempre en nosotros. Es el que nos exhorta, el que nos confronta cuando por algún motivo hemos dicho alguna mentira. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos va a guiar a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quieres liberarte del mal hábito de la mentira? Pídele al Espíritu Santo que afirme la verdad en ti. Recordemos que los mandamientos de Dios son para nuestra protección, son para nuestra bendición y no para violarlos, porque sabemos que eso trae consecuencias, sufrimiento, dolor. Recordemos, la mentira destruye, mientras que la verdad libera y edifica. Entonces todo aquel que dice verdad tiene paz en su corazón. Esas son aquellas personas que duermen, que no tienen enfermedades, que no tienen problemas. En cambio, el mentiroso vive a toda hora angustiado, vive a toda hora atormentado, no descansa, solo por el temor de ser descubierto. Y yo no le aconsejo a nadie esa clase de vida. Proverbios, capítulo 12, versículo 19, el sabio Salomón decía: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Vuelvo y lo leo. El labio veraz, el que habla la verdad, va a permanecer para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El Señor entonces advertía que del interior del hombre es que salen los malos pensamientos, salen los asesinatos, sale el adulterio, pero también dice que sale también ¿qué? La mentira y la maldad. Por eso el Señor Jesús afirmaba que la única manera para ir al cielo es tenerlo a Él como camino,
verdad y vida. Allí en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si tenemos a Jesús en nuestro corazón y Él es la verdad, pues tenemos que caminar en la verdad, tenemos que vivir en la verdad. Y tú puedes hacerlo en esta mañana. Si tú quieres ser libre de la mentira, del engaño, de la hipocresía y de todas aquellas cosas que hemos mencionado, pues yo te invito a que en esta mañana hagas una sencilla oración de fe, pidiéndole al Señor Jesús la verdad absoluta, que venga a tu vida a gobernar y a destronar toda mentira de tu corazón. Haz una sencilla oración de fe. Cierra tus ojos, habla con Dios y dile estas palabras. Señor Jesucristo, yo te necesito. En esta mañana soy consciente que, como todo hombre, como toda mujer, como todo ser humano, he pecado contra ti. He dicho mentiras. Es más, soy esclavo de las mentiras. Y quiero tener la oportunidad de liberarme aún de ese pasado, de ese mal hábito, de esa mala costumbre. Quiero que tú gobiernes mi vida, Cristo Jesús, que tú eres la verdad. Yo te ruego que vengas y entres a todo mi ser. Toma el control de mis pensamientos, de mis palabras. Yo en el nombre de Cristo Jesús renuncio a esa mentira. Y quiero que tú gobiernes con tu verdad. Quiero que hagas de mí una persona nueva. Porque allí en la cruz, cuando tú moriste por mis pecados, quedaron crucificados todas las mentiras. Por lo tanto, hoy me declaro libre de este mal hábito, de esta mala costumbre, de esta atadura, de esta esclavitud de mentira. Ya renuncio a que el diablo siga siendo mi padre y ahora declaro que Dios, el Todopoderoso, el Padre, el Dios de la verdad, gobierne mi corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, eso es lo más importante. Pedir la ayuda, la dirección, la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesús profetizó que los que hablan la verdad heredarán todas las bendiciones prometidas, la vida eterna, el perdón de pecados y todo lo demás. Pero también afirmó que los mentirosos, su destino eterno es el infierno. Allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 al 8 dice la palabra: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mentiras piadosas, mentiras compasivas, para Dios todo es mentira y es pecado, por lo cual tenemos que arrepentirnos. ¿Qué podemos entonces concluir, mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana? Bueno, pregunto, ¿de qué manera las personas pueden ser culpables de mentir y engañar a otros? Bueno, ya sabemos las consecuencias. En la Biblia hay casos muy tenaz. Abraham dijo una media verdad diciendo que Sara no era su esposa, sino su hermana. Y bueno, tuvo 2 veces problemas para ello. Y así podemos encontrar muchos casos. Que uno se pregunta, ¿por qué la gente dice mentiras? ¿Por qué esa costumbre? ¿Por qué ese mal hábito? ¿Qué quieren lograr? La idea principal con este mensaje es que tú y yo seamos libres de mentiras, de engaños. Y eso es posible cuando entendemos que Dios abomina la mentira y ama la verdad. Dios odia la lengua mentirosa. Dios aborrece a todos aquellos que no andan en la verdad.
Por lo tanto, que Dios nos ayude a ser libres de todo ese engaño del mentiroso de todos los mentirosos, el diablo. La mentira es destructiva. Puede causar daños irreparables, dividir familias, acabar matrimonios, negocios, perder la credibilidad. Se pierde la confianza. Uno ve cómo la mentira realmente perjudica a las personas y cómo conduce a la gente al pecado. Y lo peor de todo es que los conduce a la condenación eterna. Quiero compartir finalmente 8 pasos para ser libres de las mentiras y del engaño. Y el primero es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar el origen del por qué las mentiras. ¿Tú te has puesto a pensar, a detenerte, a meditar, a reflexionar el por qué soy mentiroso, por qué hago del uso de la mentira? Siempre que yo atiendo a alguien en consejería, buscamos esa raíz, ese origen. A veces se viene de herencia. Rebeca era mentirosa, Jacob mentiroso, su tío Labán mentiroso, sus primos mentirosos, sus hijos mentirosos. Había, ¿cierto?, un espíritu de mentira en esa familia. Lo segundo, que a veces ayuda mucho, es a tomar conciencia qué tan mentiroso soy, y es hacer un diario en donde anote cuándo se miente. No es fácil, ¿cierto? Pero me hace consciente de esa realidad, de esa triste realidad. Lo tercero es amar la verdad de Dios y odiar las mentiras de Satanás. O amar la verdad de Dios, pero yo tengo que odiar la mentira y no comer ese cuento de la sociedad y de la cultura. Lo cuarto es definitivo, es determinante, es renunciar en el nombre del Señor Jesucristo a toda mentira, a todo engaño, y arrepentirse de corazón y pedirle perdón a Dios todas las veces que sea necesario. Cada vez que el Espíritu Santo me hace consciente de que me estoy saliendo de lo que no es, inmediatamente le confieso a Dios. De antemano Dios lo sabe y Dios lo conoce. Lo quinto es llenar el corazón con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que llenar, ¿cierto?, el corazón con la verdad de Dios. Es la única manera que nos mantiene, al sexto paso, mantenernos lejos de toda falsedad. Cuando yo me mantengo en la verdad absoluta, cuando vivo la palabra de Dios, entonces me mantengo lejos de toda falsedad. El séptimo paso es evitar a los mentirosos, a esas personas que están allí generando su influencia y que quieren contaminarnos y quieren destruirnos. Y el octavo paso, es rechazar toda tentación del enemigo que invite a la mentira y el engaño. Él está ahí. Jesús dijo que la tentación siempre va a estar, pero en ti y en mí está en qué? En rechazar esa clase de cosas que no le agradan al Señor. Yo te invito a que escuchemos esta canción y ya regresamos a orar para redimirnos y liberarnos de toda mentira y engaño. Escuchemos esta canción. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor.
palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Señor, quiero en esta mañana decirte que te amo. Pero que ese amor sea un amor sincero, una expresión sincera de mi ser. Amarte con todas mis fuerzas, con toda mi energía, con todos mis pensamientos. Te amo, Señor. Jesús dijo que amar la palabra, vivir en la palabra, obedecer la palabra es la mejor manera de expresarte amor, Señor. Y tu palabra en esta mañana nos dice que debemos decir la verdad. Debemos vivir la verdad. Tenemos que comunicar la verdad. Cristo es la verdad. Y esa verdad está expresada, Señor, oh Dios, en tu palabra, Señor. Tu palabra nos libera en esta mañana. Tu palabra nos hace conscientes, Señor, de este mal hábito, de esta mala costumbre que hay en nuestra cultura y aún en la iglesia. Hay personas, Señor, hay creyentes que todavía no se han liberado de ese pasado, de esa opresión, de esa atadura, de esa costumbre que desde niños, Señor, dicen mentiras. Y dicen mentiras con muchos propósitos. Y algunos la quieren justificar con mentiras piadosas o compasivas o de otra manera, independiente como tú y la sociedad las quiera disfrazar, delante de Dios son mentiras. Y Dios solo quiere escuchar palabras de verdad. Porque Cristo es la verdad que vive y habita en nosotros. Si realmente Él vive y gobierna nuestros corazones, necesariamente tenemos que decir la verdad. La mentira trae gravísimas consecuencias. Lo vimos en la vida de Rebeca y de Jacob. Y luego con sus hijos, con su tío. Lo vimos en el caso de David, de Abraham. Bueno, tu palabra, Señor, habla de las consecuencias graves. Y sabemos que Satanás es el padre de la mentira porque él comenzó a decirle mentiras a nuestros primeros padres allá en el jardín del Edén. Y cómo ellos cayeron en la mentira y el engaño. Y se dejaron tramar y se dejaron llevar a la desobediencia. Ese enemigo está latente. Quien promueve, quien patrocina la mentira es el diablo. Por eso Dios la aborrece. Dios la abomina. Dios rechaza al mentiroso, a toda lengua mentirosa, a todo falso testigo, a todo hipócrita. Señor, hoy queremos pedirte que tu Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad, nos haga conscientes de este pecado, que no lo maximicemos, pero tampoco lo minimicemos, ni lo camuflemos, sino que seamos conscientes
de que no te agrada. Porque el mentiroso nunca podrá contar con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Dios mismo se encargará de juzgar a aquellos que hacen uso de esta artimaña de maldad, de destrucción, aún de muerte. Hoy queremos, Espíritu Santo, que nos ayudes a identificar el origen de por qué yo digo mentiras. ¿Cuándo comencé a decir mentiras? ¿Por qué digo mentiras? ¿Será algo que es algo heredado en mi casa, en mi hogar? ¿Lo oí de mis padres? ¿Todavía lo veo en medio de mi familia? Señor, si es necesario hacer un diario, anotar todas las veces que el Espíritu Santo, tú me hagas consciente de la mentira, lo voy a hacer. Yo quiero amarte, como decía esta canción, en espíritu y en verdad. Señor, amarte a ti que eres la verdad y odiar todas las mentiras de Satanás. En esta mañana yo quiero renunciar en el nombre de Cristo Jesús. Quiero renunciar a toda raíz, a toda herencia, romper toda atadura, toda ligadura de herencia, de mentira, a toda ocasión, y comprometerme a decir la verdad. Toda la legión de mentiras, todos los espíritus mentirosos que se aprovecharon de mi inocencia o de las cosas que sucedieron para esclavizarme, yo renuncio a ustedes. En el nombre de Cristo Jesús renuncio a toda mentira, a todo engaño, hipocresía, medias verdades, todas esas cosas que hemos dicho. Quiero hoy que la verdad absoluta de Dios gobierne mi mente y mis corazones, e inunde todo mi ser. Señor, llena mi corazón. Y quiero permanecer en tu palabra porque es la única manera en que me permite rechazar toda tentación para mantenerme lejos de la falsedad. Aún, Señor, si es necesario, apártame de todos amigos, compañeros que sean mentirosos, Señor. Quiero agradarte a ti, glorificarte a ti con mi vida y vivir, Señor, conforme a lo que tú has establecido. Hoy me comprometo a rechazar toda tentación, toda invitación del enemigo a mentir. Y más bien, Señor, a recibir la bendición, el acompañamiento, el respaldo que tú prometes en tu palabra para aquellos que hemos comprometido nuestra vida y nuestra existencia a decir la verdad. Eleve sus manos a Dios en esta mañana. Experimente que la sangre de Cristo, aquel que murió por ti y por mí en la cruz y que destruyó todo el poder de la mentira de Satanás allí en esa cruz, en este momento la sangre de Cristo te está limpiando, te está lavando, te está purificando y está destruyendo toda obra de mentira, de engaño de Satanás en tu vida. Te está santificando, te está redimiendo y te está haciendo libre. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias en esta mañana por hacerme libre de toda mentira y de todo engaño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la bendición del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, esté sobre tu vida. Y que la paz de Dios gobierne tus corazones en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por permitirnos compartir este tiempo contigo y recordarte a todas las mujeres, recordarle a todas las damas este viernes la reunión. Dios les bendiga, Dios les guarde.